Guillermo el Conquistador nació en el año 1028, un acontecimiento que pondría en marcha una cadena de sucesos que alteraría para siempre el curso de la historia de Inglaterra. Su lugar de nacimiento fue el formidable castillo de Falaise en Normandía, un ducado en el Reino de Francia. Punto pálido. Su padre fue el poderoso y asertivo Roberto I, el duque reinante de Normandía. Su madre, Herleva de Falaise, no estaba casada con Roberto, un hecho que arrojaría una larga sombra sobre la vida temprana de Guillermo. Este estatus ilegítimo le valió el epíteto poco halagador de Guillermo el Bastardo por parte de sus detractores y rivales. A pesar de las circunstancias de su nacimiento, su padre lo reconoció como su único heredero. En 1034, el duque Roberto I tomó la trascendental decisión de emprender una peregrinación a la ciudad santa de Jerusalén. Antes de su partida, hizo que sus magnates juraran lealtad al joven Guillermo, el Conquistador, como su sucesor designado. Trágicamente para Normandía, el duque Roberto I murió en Nicea en su viaje de regreso, en el año 1035. De repente, a la tierna edad de unos 7 u 8 años, Guillermo el Conquistador se convirtió en el nuevo duque de Normandía. Su ascenso sumió al ducado en un período de violenta anarquía y luchas civiles. Los ambiciosos señores normandos vieron al niño duque como una oportunidad para promover su propio poder y saldar viejas cuentas. Varios de los guardianes designados de Guillermo, el Conquistador, fueron brutalmente asesinados por sus rivales. Un leal mayordomo, Osbert, fue incluso asesinado en la misma alcoba del joven duque, Ponto. Este peligro y confusión constantes forjaron un carácter duro y despiadado en Guillermo, el Conquistador, desde muy joven. Aprendió rápidamente que la supervivencia dependía únicamente de su propia fuerza, astucia y eventual autoridad. A mediados de su adolescencia, Guillermo el Conquistador estaba tomando el control activo de los asuntos de su ducado. En 1047, enfrentó su desafío más significativo hasta el momento, una gran rebelión en la parte occidental de Normandía. La rebelión fue liderada por su propio primo, Guido de Borgoña, quien tenía un reclamo plausible al ducado. Frente a probabilidades abrumadoras, Guillermo el Conquistador buscó ayuda de su señor feudal, el rey Enrique I de Francia. Las fuerzas combinadas del rey y el duque se encontraron con los rebeldes en la decisiva batalla de Vallès-Dunes. Guillermo el Conquistador luchó con inmensa valentía personal, distinguiéndose como un guerrero capaz. La victoria en Vallès-Dunes fue absoluta y cimentó su autoridad sobre toda Normandía. Tras esta victoria, pacificó sistemáticamente sus tierras y consolidó su poder. Luego dirigió su atención a un matrimonio estratégico, buscando aliarse con el poderoso condado de Flandes. Eligió a Matilde de Flandes, hija del conde Balduino V, como su prometida. El matrimonio fue inicialmente prohibido por el Papa León IX por motivos de consanguinidad, ya que eran primos lejanos. Mostrando su característica terquedad, Guillermo el Conquistador desafió la prohibición papal y se casó con Matilde alrededor de 1051. Se necesitaron años de difíciles negociaciones para obtener finalmente una dispensa papal para su unión. Como penitencia, se requirió que Guillermo el Conquistador y Matilde fundaran 2 abadías en la ciudad de Caen. El matrimonio resultó ser un gran éxito, tanto personal como políticamente, produciendo varios hijos. Mientras tanto, al otro lado del canal, el trono inglés estaba ocupado por el rey Eduardo el Confesor, que no tenía hijos. Eduardo, cuya madre era normanda, había pasado gran parte de su vida en el exilio en Normandía, y tenía estrechos lazos con Guillermo, el Conquistador. Según los cronistas normandos, en 1051, Eduardo prometió el trono inglés a Guillermo, el Conquistador, durante una visita. Esta promesa se convirtió en la base del reclamo de Guillermo, el Conquistador, de ser el legítimo rey de Inglaterra. Sin embargo, en Inglaterra, la poderosa familia Godwinson tenía una inmensa influencia, liderada por Haroldo Godwinson, conde de Wessex. Un evento crucial ocurrió en 1064, cuando Haroldo Godwinson naufragó en la costa de Ponthieu. Fue entregado a Guillermo el Conquistador, convirtiéndose en su huésped, pero, en realidad, un rehén de alto valor. Durante este tiempo, Guillermo el Conquistador obligó a Haroldo a jurar un sagrado juramento de apoyar el reclamo de Guillermo al trono inglés. El rey Eduardo el Confesor murió en enero de 1066, desencadenando la crisis de sucesión. En su lecho de muerte, Eduardo supuestamente nombró a Haroldo Godwinson como su sucesor, ignorando cualquier promesa a Guillermo. El Witenagemot, el Consejo de Señores Ingleses, aclamó inmediatamente a Haroldo como rey de Inglaterra. La coronación de Haroldo tuvo lugar con gran prisa en la recién construida abadía de Westminster. Cuando la noticia llegó a Guillermo el Conquistador en Normandía, fue consumido por una ira fría y calculada. Inmediatamente,
comenzó los preparativos para una invasión masiva para tomar el trono inglés por la fuerza. Aseguró la bendición del Papa Alejandro II, quien le envió un estandarte papal, convirtiendo la invasión en una guerra santa. A lo largo del verano de 1066, Guillermo el Conquistador reunió un vasto ejército de caballeros, normandos y mercenarios de toda Europa. Sin embargo, su flota quedó atrapada en el estuario del río Dives durante semanas por persistentes vientos desfavorables del norte. Mientras tanto, el rey Haroldo de Inglaterra enfrentaba una invasión en el norte por parte de su propio hermano Tostig y el rey Harald Hardrada de Noruega. Haroldo marchó con su ejército hacia el norte a una velocidad increíble y obtuvo una victoria aplastante en la batalla de Stamford Bridge el 25 de septiembre. Solo 3 días después, los vientos en el canal finalmente cambiaron, permitiendo a Guillermo el Conquistador zarpar. La flota normanda desembarcó sin oposición en la bahía de Pevensey el 28 de septiembre de 1066. Guillermo el Conquistador estableció un campamento fortificado en Hastings y comenzó a asolar los alrededores. Al escuchar la noticia, el exhausto rey Haroldo se vio obligado a marchar con su ejército hacia el sur, nuevamente, a un ritmo castigador. El 14 de octubre de 1066, los dos ejércitos finalmente se encontraron en un campo cerca de Hastings. La batalla de Hastings se libró durante todo el día, una contienda brutal y reñida. En un momento crítico, se difundió el rumor de que Guillermo el Conquistador había muerto, lo que provocó que sus tropas vacilaran. Guillermo el Conquistador cabalgó valientemente a través de sus líneas, levantándose el casco para mostrar su rostro y reunir a sus hombres. Los normandos emplearon una táctica de retiradas fingidas para atraer a partes del muro de escudos inglés a romper la formación. A última hora de la tarde, el rey Haroldo Godwinson fue derribado y muerto, sellando el destino del ejército inglés. La muerte de su rey destrozó la moral de los ingleses, y el muro de escudos finalmente se rompió. Guillermo el Conquistador fue el vencedor de una de las batallas más decisivas de la historia. Después de la batalla, marchó hacia Londres, devastando la tierra para forzar la sumisión de los nobles ingleses. En Berkhamsted, los líderes ingleses restantes, incluido Edgar Etheling, se sometieron a él y le ofrecieron la corona. El día de Navidad de 1066, Guillermo el Conquistador fue coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. Su reinado temprano estuvo marcado por una serie de campañas brutales para reprimir las rebeliones inglesas. La más infame de estas fue la devastación del norte, en 1069-70, que dejó la región completamente arrasada. Para asegurar su control, Guillermo el Conquistador inició un programa masivo de construcción de castillos en todo su nuevo reino. Reemplazó a toda la aristocracia anglosajona con sus leales seguidores normandos, cambiando fundamentalmente la estructura social. En 1085, Guillermo el Conquistador ordenó una encuesta exhaustiva de su reino, que se conocería como el Libro de Domesday. Este notable logro administrativo proporcionó un registro inigualable de la tierra, la riqueza y la población de Inglaterra. En sus últimos años, Guillermo el Conquistador enfrentó rebeliones de su propio hijo mayor, Roberto Curthos. En 1087, durante una campaña en Francia, Guillermo el Conquistador sufrió una lesión interna fatal cuando su caballo se encabritó. Murió el 9 de septiembre de 1087, en el priorato de Saint-Gervais, cerca de Rouen. Su muerte fue caótica, y su ignominioso funeral en Caen fue un final extraño para un monarca tan poderoso. La conquista de Guillermo el Conquistador vinculó para siempre a Inglaterra con la Europa continental, e introdujo el idioma francés y el feudalismo en la nación insular.